Se lo tengo que hablar con vos después, Luciano. Bueno. Es un asunto que arreglar, tengo que hablar con una Oh. persona que vos conocés muy bien. Bueno. De hace muchos años. Que me ofendió con gracia. Cuando entré acá me ofendió. Sí, pero lo digo, estimado, padre por mí. Este cafecito. No, sucedió que había tu esposa enterita con un nuevo look. Ah. ¿Y qué me dijo? En vez de decirme gracias, te diste cuenta, no, me dijo, vos me tenés envidia. Nos. Es un puñal. Es un puñal. Eliseo, cuando le dijeron calvo, no sé qué hizo, pero aparecieron unos leones y se comieron a los muchachos que lo estaban cargando. Fue Talavera. Yo no voy a ser tan rudo. Qué raro. Tenés que perdonar. Sí, hay que perdonar. Ya te perdoné. Bueno, ¿cómo andan, hermanos? Buen día. Bien, Otra buen vez día. acá, contento de verlos y verlas nuevamente juntos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 22. Siguiendo con las parábolas de Cristo, de Jesús, el mes pasado, el cuarto domingo de agosto, habíamos hablado acerca de la parábola del mayordomo infiel. ¿Se acuerdan? Levanta la mano. Es interesante el tema de las parábolas porque son historias. Y las historias tienen sus sucesos, hay sus personajes, hay cosas que suceden ahí, que acontecen. Y entonces, como son historias, tipo novelas, tipo, cuentos, nos quedan más en la memoria. Es interesante el método que usaba Jesús para establecer principios en las muchedumbres, en las personas que lo escuchaban, sea en un grupito pequeño, sea en su grupo de discípulos, o sea una multitud que también se reunía alrededor de Jesús. Y allí él se comunicaba mayormente por parábolas, que eran historias, que no eran historias reales, pero eran como cuentos, y a través de esos cuentos él fijaba principios, aquellos principios que quería establecer para que las personas escucharan eso y que supieran acerca de cosas que eran fundamentales para poder vivir, para la vida. Pensemos que la mayoría, me imagino, de todas aquellas gentes que escuchaban a Jesús no tenían preparación, tenían un conocimiento básico de la vida, nada más. No existía la educación que hoy tenemos nosotros, que existe en el mundo en general. Bueno, había una educación muy básica y que se transmitía en la casa, nada más. Pasaba algo parecido acá en el siglo pasado, cuando en el campo sobre todo, los chicos venían al mundo y se criaban ahí, no en familias numerosas, pero era una dificultad ir hasta una escuela. Y muchas veces sucedía, por ejemplo, con mi madre, venía una maestra al tambo donde trabajaban mis abuelos con sus 13 hijos, venía una maestra a enseñar. Y venía a enseñarle a las mayores o a los mayores. Y no venía siempre. Y algunas cosas se pescaban y otras cosas no se pescaban. Mi mamá ya de grande aprendió a escribir y a leer. Ella solo había aprendido a hacer una firma nada más. Y terminó la primaria, ¿cómo está yo? Termina la primaria ya de grande, haciendo la primaria en la escuela nocturna. Todo un ejemplo de la vieja. Todo un ejemplo realmente.
Bueno, y allí estaba entonces Jesús enseñando a través de las parábolas, y todos nos acordamos de muchos principios que Jesús estableció por las parábolas y por las historias y los sucesos que a él le acontecían. Así que bueno, como hemos usado la parábola de el mayordomo infiel el otro día, vamos a hablar acerca de la parábola esta de Mateo capítulo 22, que tiene que ver con las fiestas de las bodas, fiesta de bodas, algo muy interesante. Así que vamos a leer, son 14 textos, y nos vamos a ir deteniendo como siempre en alguno para poder extraer algo que el Espíritu quiera comunicarnos. Vamos a hablar. Padre, gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das a todos de ser ministrados por tu Espíritu, Señor, que nos enseña todas las cosas, Padre. Solo nosotros somos transmisores, Señor, imperfectos y llenos de dificultades, para poder ser un canal, un conducto, Señor, que lleve exactamente lo que tu Espíritu nos quiere transmitir, pero más allá, Señor, de nuestra imperfección, de la mía, dependemos y confiamos, Señor, en que tu gracia nos cubrirá hoy a todos y nos ministrará a cada uno en lo personal tu Espíritu para edificarnos, Señor, para mostrarnos también qué y cómo tenemos que cambiar algunas cosas de nuestra vida, qué modificar, Señor, cómo encontrar sentido hoy, a partir de hoy, Señor, a cosas que no han sido apreciadas o valoradas por nosotros. Señor, hoy revelarnos lo que hay en tu corazón, Padre, a través de tu Espíritu, y ministrarnos, Señor. Queremos llenar nuestras expectativas, Señor. Nunca vas a ir más allá de lo que esperamos, Padre, porque sos objetivo, Señor, y porque premias y te agradas, Señor, que el corazón de un hombre o una mujer te busquen, Padre, de un joven, de un niño, te busquen, Señor, y esperen de vos, Padre. Así que acá estamos, Señor, dispuestos a escuchar tu voz y lo que tengas para nosotros en esta mañana, Padre. Te bendecimos, Señor, por traernos hasta este lugar, Señor. Y no solo en lo físico, Señor, no solo en este día, sino por traernos hasta el momento de nuestra vida, hasta este momento de nuestra vida, Señor. Consciente de que tenés grandes proyectos, planes, intenciones para nosotros, Señor, que se cumplirán en la medida que te sigamos. Padre, cantábamos en esta canción esta historia tan hermosa de Moisés, que se negaba a seguir adelante si vos no ibas con él. Y es cierto, Señor, qué importante tu presencia, Señor, qué importante. Pero cómo en Cristo han cambiado las cosas, Padre, y ahora vos no vas detrás de nosotros, sino nosotros detrás tuyo. Porque el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ay, qué bueno que eso haya cambiado, Señor. Que no tenés que estar en nuestros proyectos, sino nosotros en tu propósito, Padre. Eso es maravilloso, Señor. Cuánta paz y seguridad nos da, Señor. Cuánta confianza, Padre, el estar en tus planes y en tu propósito, Señor. En seguirte a vos, Señor. Padre, qué bueno es que en vos somos, vivimos y nos movemos, Señor. Padre, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén. Amén. Bueno. Dice así entonces Mateo 22. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Otra vez lo leo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Con esto Jesús ya está instalando en todos los que lo escuchaban, y a nosotros también,
la historia de unas bodas y de un rey que prepara la boda para su hijo, como era la costumbre. Después va a desarrollar un poco más esto, pero yo quiero detenerme un poco en esta mención acerca del reino de los cielos. Si yo les digo 68, ¿a ustedes qué les suena? Nada, yo están en todo su derecho. Y si les digo 17, tampoco. ¿Por qué les digo estos números? Porque entre Mateo y Lucas, Mateo, Marcos y Lucas, los tres primeros evangelios, tenemos, vieron que los libros, los evangelios, como los libros, las cartas posteriores y en el Antiguo Testamento, todos están divididos en capítulos y los capítulos en versículos, ¿verdad? Sencillo. Entre Mateo, Marcos y Lucas tenemos 68 capítulos exactos, 68 capítulos exactos. Y en esos 68 capítulos encontramos que el 75%, que es mucho, es decir, 3 de cada 4, el 75% de capítulos, o sea, sí, son 17 donde no se lo menciona. En el 75% de los capítulos se menciona la frase el reino de los cielos o el reino de Dios. Cuando vamos a las cartas de Pablo, encontramos que si consideramos Hebreo como también carta de Pablo, son 14 las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo son objetivas. Los evangelios son para todos en aquella época cuando se iban escribiendo a mitad del siglo I, o sea, 20 años después que se muere, resucita y asciende a los cielos Cristo y comienza la iglesia. 20 años después más o menos empiezan a escribir todos los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento. Bueno, los evangelios son como universales, eran para todos los que pudieran tener acceso a los evangelios o a donde llegaran los evangelios. Siempre me van a escuchar decir lo mismo, pero está bueno remarcar eso para apreciar lo que nosotros tenemos hoy, porque en aquel momento no todos tenían una Biblia. La Biblia recién en el siglo III de nuestra era se empezó a confeccionar, a unir, y fue en latín y no era para todos. Nosotros hoy tenemos 3, 4, 5 Biblias en casa, tenemos Biblia en el teléfono, tenemos libros. Yo tengo una buena cantidad de libros porque me gusta leer. Hace muy bien leer, desaconsejo a los que no leen, hace muy bien leer porque eso nos abre la mente, nos informa, nos instruye y además nos mejora el vocabulario. Incorporamos palabras a nuestro léxico, a nuestra forma de hablar. Es muy interesante, no para hablar difícil, sino para enriquecer, y eso nos ayuda incluso a buscar nuestras ideas, porque muchas veces me pasa que tengo ideas y tengo cosas y me siento a escribir y no, una cosa es lo que hay acá y otra cosa es lo que hay en la mano, pero con la práctica eso se mejora, y Dios quiere tener hijos e hijas instruidos, cuyo fundamento principal o el único fundamento es la Biblia. Los libros después son accesorios. Pero ¿por qué no aprovechar lo que Dios le ha ido revelando a distintos hombres en distintas épocas algún principio? Y ellos profundizan ese principio y a nosotros, bueno, nos ayuda también. Así que además de las prédicas que escuchamos, leer es fundamental, porque aparte uno puede volver y subraya y con un resaltador va marcando. Es muy importante eso. Quizás nos agarra un poco grande esto, pero bueno, yo ya lo vengo haciendo desde que tenía 30 años. Antes estaba asociado con el círculo de lectores y compraba libros del mundo. Pero a partir de los 30 años, cuando el Señor me dijo, bueno, se terminó para vos, ahora vas a empezar a hacer lo que yo quiero, ahí fue para mí una explosión. Y tengo una linda biblioteca, gracias a Dios. Los tengo todos seleccionados por temas y más o menos dentro del desorden mío hay cierto orden. Pablo tiene entonces los evangelios, las cartas de Pablo que son objetivas porque está escrita a los romanos,
o sea, a los cristianos que estaban en Roma, está escrita a la iglesia de Corinto, dos cartas, bueno, y así seguimos, a los que estaban en Éfeso, donde Timoteo era pastor, a los de Filipos, a los de Galacia, y así. Salvo la de Hebreos, que esa sí es como una carta universal porque era para todos los hebreos, digamos, que eran cristianos. Perfecto. En las cartas de Pablo, que son 14, encontramos que en 9 cartas, un 64% da que también Pablo está hablando acerca del reino de los cielos. Entonces, si tomamos el 70% de los evangelios que mencionan el reino de los cielos, con el 64% de Pablo que menciona el reino, tenemos más o menos un 70% de promedio y un 30% que habla también de otras cosas muy importantes, principios muy importantes que hacen a la vida de la iglesia, a la vida de cada uno. Tenemos un 70-30, 70-30 o 70/30. Acordate de este número porque es muy importante. Estelita, cuando Luisito esté con los patos volados, le decís 70-30, Luisito. Gracias. ¿No? 70 reino de Dios. 70 Dios estableciendo su imperio, su dominio, no control, porque la palabra control suena feo, pero sí su poder, su potencia, su gracia, su misericordia, su consuelo, su guía en nuestras vidas, 70%. Te debería ser el 100%, pero tomemos ya el 70% de algo importante, ¿no? Contra el 5% que tengo en mi vida, en que le dejo al Señor ser soberano sobre mí. Soberanía quiere decir control de todo, dueño de todo, y estar a cargo de todo. Hermoso. Ahora fíjense que de todo esto que estoy mencionando, entre los 3 primeros evangelios y las cartas de Pablo, me estoy olvidando de Juan. ¿No se dieron cuenta de eso? ¿Y qué con Juan? Bueno, Juan parece que no le interesaba hablar demasiado del reino de los cielos, era medio rebelde, así como nosotros, no quería mucho gobierno de Dios en la vida, y entonces solo escribió en 2 capítulos mencionaba el reino de los cielos. Bueno, no, olvídate lo que te dije de que Juan no le interesaba, porque Juan es el que dijo exactamente cómo se entraba al reino de los cielos. Y estoy pegando toda una vuelta para llegar a él. Y todavía no empezamos a hablar sobre Mateo 22. Porque Juan es el único que relata la historia de Nicodemo yendo de noche a ver a Jesús. Uno de los principales fariseos, enemigos de Jesús. Sin embargo, este hombre tuvo la luz suficiente como para ir a ver a Jesús, pero fue de noche. Se ve que durante el día estaba muy ocupado, como nosotros. O quizás fue de noche para que nadie lo viera. Imagínate una calle allá yo no sé dónde estaba, en qué parte en ese momento estaba parando Jesús, pero no era una calle que medianamente están iluminadas. Cuando yo era chico había una bombita en cada esquina. El resto era una oscuridad total. Imagínate hace 2000 años atrás. Hay una vela prendida en una casa y de noche todo el mundo estaba durmiendo. Como las gallinas, cuando caía el sol, a comer y a dormir, como en el campo acá, ¿no es cierto? Y él llegó de noche. Y llegó a decirle cosas lindas a Jesús, agradables. Le dijo: Señor, la verdad que si Dios no estuviera con vos no podrías estar haciendo lo que haces. Le estaba diciendo: mirá, yo soy un afortunado, Dios me estuvo revelando, a diferencia de mis compañeros, el resto de los fariseos, me reveló que vos sí sos enviado de Dios. Porque nadie que no tenga a Dios puede hacer las cosas que vos haces. Nicodemo apuntó a lo que Jesús hacía y no a lo que era. Y la gran diferencia estaba en que vos podías ir a Jesús como el día de hoy por lo que hace y no por lo que es.
Y estamos buscando que Dios nos acompañe en ese proyecto maravilloso de Moisés, que era el proyecto de Dios. Pero en realidad Dios no nos tiene que acompañar, nosotros lo tenemos que seguir a Él. Y no por lo que nos da, sino porque Él es el yo soy. Lo va a buscar a Moisés con el pastito ardiente y le dice: Moisés, tenemos que ir a salvar a tu pueblo. Escuché el clamor de mi pueblo en Egipto. Moisés estaba asombrado, totalmente, no sabía con quién hablaba. Y le dice: vos me decís que vaya a decirle que vos apareciste y lo vas a liberar y que esto, que el otro. Y ellos me van a decir: ¿y quién es el que te dijo? ¿Con quién hablaste, Moisés? ¿Te aburre tantos años, 40 años cuidando ovejas? ¿Se ve que te llevas algo, una petaquita para entretenerte en el campo? ¿Quién te dijo eso? ¿Qué les digo? Dice Moisés, que ¿quién sos vos? Y Dios dice: yo soy el que soy. Y en el siguiente versículo de Éxodo, capítulo 3, le dice Jehová. Pero primero le dice: yo soy. No se identifica inmediatamente con el nombre. Porque para Dios y para nosotros, para Dios es lo importante y debe ser para nosotros que lo tomemos a Dios como lo que Él es, quién es Él. Porque en la tabla valorativa que nosotros tenemos, apreciamos todo lo que tenemos alrededor en función de lo que representan para nosotros. Y eso no es amor, eso es querer. Yo te quiero por tu cabello, por la comida que me haces, por tu compañía, porque tenemos cosas en común y simpatizamos. Y la verdad, yo te quiero por todo lo que me das. Cuando ya no me das, o que ya me cansé de que me diera lo que me estás dando, te dejo y voy a buscar otra persona que me dé ahora lo que yo quiero. Y con Dios hago exactamente lo mismo. El 70-30 es al revés, 70% espero de Él, le pido a Él y que esto y que lo otro, y seguime si tu presencia no va conmigo, y el 30% del Señor te quiero seguir, y quizá me equivoco también. Y Él sigue diciendo: Eduardo, yo soy el que soy. Y yo llego a Jesús de noche para decirle: Señor, gracias por todo lo que haces. En lugar de decirle: gracias por ser para mi vida lo más importante. Por no decir lo único que importa. Lo que le da sentido a esta reunión, a esta comunión, a este proyecto que sigue siendo la iglesia en todo el mundo, en todas partes. A esta construcción que estamos haciendo, llevado por el Espíritu Santo de lo que es la iglesia. Y el Espíritu pone 2 ladrillos y yo vengo y saco uno. Y el Espíritu preparó el pastón para seguir construyendo y yo vengo y le echo más agua de la que tengo que echar. Y no hay un 70-30. Y vengo a Jesús de noche. Y eso es lo que cuenta Juan. Y Jesús, ¿qué le dice? Qué grande que es Jesús. Perseguido. Se tiene como hombre, en algún momento tiene que haberse cansado, hastiado de que Juan, por ejemplo, Juan relata que en sus 21 capítulos, en 17, Jesús está enfrentado. No, los fariseos están enfrentados a Jesús. Qué interesante los datos. En casi todo el Evangelio de Juan están los fariseos acechando a Jesús para hacerlo caer, para poder hablar mal de él, para poder tomar algo que él decía y acusarlo, hasta finalmente terminar su obra, que lo llevan delante de Pilatos. Previo a eso, tiene que comparecer ante el sumo sacerdote. Atrocidad de Dios, compareciendo ante la religión. Mirá qué parecido a lo que estamos viviendo. Controlado y limitado por los hombres. Condenado a hacer lo que hace y no quién es. Valoramos a las personas por lo que hacen
o por lo que significan. Evaluamos a las personas por lo que son, por lo que significan. Por lo que hacen, por su capacidad, su habilidad, o porque realmente es un ser humano digno de toda dignidad, porque Dios lo hizo así. Y se equivoca y va para atrás y no resulta ser lo que nosotros esperamos que sea en cualquier aspecto. Y lo juzgamos por lo que hace y no miramos que Él sigue siendo digno de ser esperado, de ser alentado, de ser abrazado. O lo que es peor, hacemos una lista en contra de lo que supuestamente para nosotros está mal y lo declaramos persona no grata. No estoy inventando algo de lo que sé, de lo que vi y de lo que veo. Entonces, bendito sea nuestro Dios. El Evangelio es la buena noticia, y la buena noticia es que el reino es de Dios y Él va a cumplir su propósito en nosotros. Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Aunque la higuera no florezca y los labrados no den mantenimiento y no haya ganado en los corrales y la vid no dé su fruto, yo con todo me gozaré de Jehová. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Así que Jesús no reacciona como yo reaccionaría. Gracias, Nicodemo, por venir. Eso es un alivio. La verdad que tus compañeros me están haciendo la vida imposible, ya estoy un poco cansado. Jesús le dice: Nicodemo, está todo bien, pero si no naces otra vez, si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Pero Nicodemo le dice, habrá querido decirle: yo te hablo del reino, pero precisamente hay que hablar del reino. Pero no jugar al reino como los chicos se juntan a jugar a ser papá, o las nenas se juntan a jugar a ser mamá y hacen comidita, con pastito y con un poquito de agüita. Porque hemos hablado del reino y hemos estado jugando mucho a ser hijos del reino o a estar en el reino. Porque cuando vemos las cuentas y cuando vemos el resultado de las cuentas, estamos viendo de que las cuentas no dan para personas que están en el reino. Porque los que estaban en el reino, o su relación o su comunión, ha explotado por los aires. Y hace falta dos para bailar un tango. No se han puesto de acuerdo. ¿Por qué? Si vos estás conectado con Cristo, con Dios, y yo estoy conectado con Él, y los dos apreciamos cada uno por su lado, estar en comunión con Él, disfrutar de su presencia y seguirle, y a pesar de todo, estar aferrado de Él, es imposible que no estemos juntos. Porque vos conectado a Dios y yo por otro lado conectado a Dios, nos encontramos en Dios, en su palabra, en su espíritu. ¿Vamos a tener diferencias? Sí. ¿Por qué no? Claro que sí. Pero vamos a bailar el tango, porque hace falta dos y estamos dispuestos a zanjar toda diferencia, porque no puede ser que si los dos estamos en el reino, uno se vaya para un lado y otro se vaya para el otro, y quedemos enemistados y no hablemos más. ¿Y qué hacemos después con la gente? Nosotros no tenemos que hacer nada, pero ¿cuáles son los resultados? ¿Qué pasó? Nosotros estamos en el reino. ¿De qué estamos en el reino? ¿De qué reino hablamos? ¿De qué reino hablamos? De serio, Víctor. De serio. Es maravilloso porque el reino no puede ser tomado por nadie, no puede ser manipulado por nadie, aunque parezca que sí. Porque Jesús viene y dice, la primera cosa que dice cuando empieza a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice eso, se ha acercado. No dice, yo lo tengo, miren quién quiere el reino. No, se ha acercado. Y muy probablemente esté hablando de Él mismo. Dios es eso, se acerca. Dios no cautiva, no controla, no produce imperativamente vos me tenés que seguir. No, es una invitación, se acerca. Hasta parece ser como que tímidamente se acerca. No es así. Ya no es tímido.
pero se acerca a ver si alguno percibe su presencia y aprecia su presencia, valora y se aferra. Fíjate qué interesante, los que tienen sed, el que tiene sed, venga a mí, beba. Si alguno tiene sed, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se pone de pie y dice, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Había, no sé, miles de personas que habían subido a Jerusalén, como subía cada tanto, y él dice, si alguno. No se armó toda una cosa así, no empezó una banda a tocar como hace en las campañas, así, para llamar la atención y la gente se fue acercando. No, se puso de pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. No tenía micrófono, no tenía nada. Afortunados los que estaban cerquita, pero más afortunados los que dijeron, yo tengo sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una vez leí que el problema de tener hambre no es solo que cuando llega el momento de comer no hay comida, sino es estar siempre pensando que tenés hambre. No es el hecho de puntual de no poder comer cuando todos se sientan a la mesa, es estar en todo momento sintiendo el hambre. Bienaventurados, felices, dichosos, afortunados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Dios no anda con la comida para ponerte obligatoriamente, con la palabra, con el reloj para decir es la hora de que te tenés que sentar, dejar todo lo demás y sentarte conmigo. El día tiene 24 horas. ¿Cuánto es el 70% del día? Bueno, tenemos 8 horas para dormir, tenemos 8 horas para trabajar, algunos trabajan más, unos pocos por ahí trabajan menos, ya tenemos 16 horas, nos quedan 8 horas más. Bien, ¿qué hacemos en el resto de las 8 horas? Bueno, algunos viajan mucho, 2 horas de viaje es mucho, 3 horas de viaje. Si yo tengo que ir al capital de General Rodríguez, entre ida y vuelta son como 5 horas viajando, ¿no es cierto? O sea, en tren, colectivo y todo lo demás, mucho. Si tuviera que trabajar así, bueno, ya me quedan 3 horas nada más para estar con la familia, para hacer alguna cosita en casa o para distenderme un poco y tener el momento de ¿y cuándo le dedico al Señor mi tiempo? Que dedicarle tiempo al Señor no es, yo le dediqué tiempo al Señor, es dedicarte tiempo a vos mismo. Porque cuanto más conoces a Dios, más te conoces a vos mismo. Siempre para bien, porque también vas a ver tus debilidades y tus cosas a corregir, y eso es para bien. Pero eso viene por la comunión con Dios. Así que de las 8 horas que quedan, supongamos, o 7, hay un tiempo importante que dedicar a la familia, a la esposa y a los hijos. Hay un tiempo también donde, ¿y cuánto te queda de todo eso? 7 por 7 es 49. 4 horitas para dedicar al Señor todos los días, no es mucho. Porque también hay que hacer cosas en casa, también hay que estar con la familia. Bueno, yo no sé cuánto tiempo le puedo dedicar y le puedo dedicar, yo sí sé cuánto tiempo le puedo dedicar. Y un día que no le puedo dedicar un tiempo importante al Señor y a vos, y al Señor, a vos y a la familia. Porque cuando le dedicas tiempo a Dios, estás dedicando tiempo a tu esposa, a tu esposo y a tus hijos. Porque allí hay un hombre y una mujer delante de Dios, en comunión con el Espíritu Santo, que se está preparando y está siendo mejor padre, mejor esposa, mejor esposo, mejor hijo. Para los jóvenes hablando. Y si este día de hoy, lunes, no te pudiste dedicar tanto, mañana trata de sumar. Y si estás 1 hora todos los días, bueno, y el lunes no pudiste, ahora el martes tenés que estar 2 horas. Y no sigas acumulando, vas a llegar a viernes, vas a tener 5 horas viernes, dedicate 5 horas. Porque bueno, tomando con seriedad esto. No por imposición, porque Dios no te impone. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Así es el reino. Nos entra por el amor, por el deseo de estar. Siempre la cantidad de tiempo que dedicamos a algo determina el grado de importancia que ese algo tiene, sea una cosa, una actividad o una persona. Uno no puede decir, sí, yo amo pero profundamente a tal persona y jamás verlo o verla, ¿verdad?
Ay, yo amo a esta actividad, me entrego, porque amar es entregarse. Yo me entrego a esta actividad con ganas porque amo estar haciendo esto y nunca lo haces. No lo estás amando. Lo haces cuando te sobra tiempo. Pero tengamos esto siempre claro y presente, que Dios no te va a imponer. Es más, los que lleguen a esa hora fundamental, hermosa y maravillosa de pasar de este mundo a la gloria, cuando Cristo venga a buscar a la iglesia, van a ser todos aquellos que esperan su venida. Dios sigue invitando. Y lo más grave de todo eso es que el hombre no rechaza la orden de Dios, sino la invitación. ¿Entienden el principio, el concepto? Porque viene Dios y me ordena una cosa y yo digo, bueno, no la quiero hacer. Bueno, estás condenado por no hacer lo que yo te digo. No, viene Dios y me dice, Eduardo, está la puerta abierta. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno quiere venir por mí, y dice así mismo y sígueme. Pero estoy a la puerta y la llamo, estoy llamando. Si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré. Si no me abre, no. Está llamando, no está golpeando, no está golpeando la puerta. No viene como la policía, ¿viste? Cuando hace el allanamiento de la policía, que se pone en un lado de la puerta con una ametralladora, el otro del otro lado, y viene otro con un palo y rompe la puerta. Con un tronco, con no sé qué. No hace eso Dios, contra su dignidad. Se golpea. Siempre usamos eso para las prédicas, para el pecador. Dios está golpeando la puerta de tu corazón, llamando a la puerta de tu corazón. Un himno hermoso que se cantaba en las campañas evangélicas. Luis Palau, por ejemplo, el coro unido de las iglesias, cantaba eso. A los pecadores. Sí, bueno, puede ser a los pecadores, pero principalmente es a la iglesia. Jesús ahí, Apocalipsis capítulo 3, está hablando a la iglesia. Estamos dando la buena noticia. Dios sigue invitando a la iglesia a cenar con Él. Cristo sigue dispuesto. Señor, ¿todavía está la invitación? Sí, todavía está. Cuando quieras me abrís. Pero puede llegar el día en que se terminó y bueno, hermanito, quédate con la puerta cerrada. Yo no pude entrar, pero pude entrar en otros lugares donde me abrieron gustosos. Amén. Amén. 70-30. Amén. 70 del reino y 30 del resto de las cosas. Si querés poner todo lo que pides al Padre en mi nombre, que se le ha dado, todo lo demás. Pero 70% del reino, hermano. Amén. Y nadie se puede apoderar de eso. Porque viene Jesús después y dice, está el reino acá. No, mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. No tiene los parámetros, ni los principios, ni la forma de hacerse o de construirse, de establecerse. No tiene las fórmulas del mundo. Tiene fórmulas que son extraordinarias, las formas del cielo. Qué bueno que es el Señor. Bueno, vamos a dedicarnos entonces ahora, no sé qué hora es. Estamos más o menos bien. Sigamos con la parábola. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿De qué está hablando aquí Jesús? Miren, al principio este rey que invita, es Dios invitando a su pueblo Israel en la antigüedad. Dios siempre, con cuerdas de amor te atraje, le dice a Israel. Siempre Israel lo rechazó. Siempre, permanentemente. En todo momento y en cualquier empresa, incluso cuando fueron sacados de la esclavitud de Egipto para ser llevados a la tierra prometida, los sacaron de allí, que estaban todos ahí esclavizados, y los llevaban a un lugar donde fluía leche y miel. Fíjense qué interesante la figura, ¿no? Porque uno no tenía que agarrar la vaquita y ordeñarla y sacarle el panal a las abejas, no, fluía. Simplemente tenés que limitarse a ver cómo la leche fluía. No sé, eso es una metáfora, por supuesto.
porque había que sacarle la leche a la vaca. Pero con esa expresión, mira, te llevo al lugar donde fluye leche y miel, él está diciendo, te voy a sacar del lugar donde vos tenés que estar, con esfuerzo, sembrando y trabajando y también haciendo ladrillo para esos egipcios tránsfugas que te están explotando cada vez más, y te voy a sacar, porque la promesa que le había hecho a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, era que los iba a llevar a una tierra maravillosa. ¿Qué pasa? Se quedan todos en el desierto. Y Dios los estaba llevando para bien a poseer la tierra. Y se perdieron la oportunidad. Quedaron todos muertos en el desierto. ¿Quiénes entraron? Los que nacieron en el desierto. De 20 años para abajo. Entraron todos pibes. Con Josué y con Caleb. Todos chicos. Es interesante, ¿no? Los que no tenían el espíritu de esclavitud. Sí tenían espíritu de desierto, pero no de esclavitud. Los que tenían ese espíritu de esclavitud, que muchas veces en el desierto quisieron volver atrás, eso no llegaron. Otra enseñanza, otro principio. Bien, entonces aquí está relatando Jesús lo que pasó con Israel. Vuelvo a leer el 3. Envió el rey a los siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. 4 dice, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, vengan a las bodas. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza. Estaba ocupado para ir al culto, estaba ocupado para servir y colaborar. No tenía interés, y su tiempo y su amor estaban puestos en la labranza. Otros a sus negocios, y a eso se dedicaban. No había tiempo, ni para Dios, ni para la iglesia. ¿Qué es decir? Tengo tiempo también para los perdidos, para los que no tienen a Cristo. El 6 dice que y otros, tomando a los siervos, fueron un poco más adelante, los afrentaron primero y los mataron. Está hablando de los profetas que mataba a Israel. Jesús dijo, ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Entonces, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos. ¿De qué ejércitos habla? De los ejércitos de las naciones vecinas de Israel o imperios que existían, como por ejemplo el de Nabucodonosor, que hablábamos en agosto. Y Dios usaba a los enemigos de Israel para que los cautiven, se los lleven cautivos y destruyan incluso la ciudad, el muro, el templo, como ha pasado en la época de Nehemías y Esdras y Zorobabel, que tuvieron que reconstruir todo eso después, cuando terminaron los 70 años de la cautividad en Babilonia. Bueno, pero ¿qué hablamos? Entonces, en el 8 dice, dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, muchachos, ya está todo listo. ¿Y ahora qué hago? Si no quisieron venir los primeros. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Israel no fue digno del amor de Dios, del llamado de Dios, no fue digno de la vocación que Dios había instalado en ese pueblo, porque le rechazaron permanentemente y se volvieron a los ídolos. Bien. El 9 dice, vayan pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos halléis. Ahí está. Cristo viene a la humanidad, viene al mundo. Y este es el llamado para todos nosotros, para los gentiles, digamos, los que no son judíos. Ir pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Parece un Dios sin exigencias, y este es el rey. Cuando está hablando del rey, la figura del rey está hablando de Dios, que es el que invita. Y que finalmente no importa si sos bueno o malo, invita a todos. Jesús dice, no hay bueno sino Dios. Pero supongamos que hay gente buena. Sí, hay gente buena. Como hay gente que son hacedores de maldad, se levantan a la mañana
daño y viene a ver a quién puede complicarle la vida. Y después, en general, todos nosotros, llenos de defectos, llenos de dificultades, que andamos ahí tratando de resolver cómo vamos a vivir, hemos sido invitados. Dice que las bodas fueron llenas de convidados, y el 11, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Ahora, ¿qué pasó? Un hombre no estaba vestido de boda. ¿Qué pasó? Bueno, sí, ya lo vestí, o ponete no mejor así no te ven. Le dijo, amigo, ¿cómo entraste acá? Amigo. Bueno, amigo, eso ya se estableció en la antigüedad. Hola, amigo, ¿qué pasa que estás empilchado así? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, chicos, sáquenlo de acá porque no es un buen nombre. Fíjense cómo termina la historia. Atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Así que hermanos, hermanas, vamos a vestirnos bien. Vamos a ficharnos bien para las bodas. ¿De qué se trata todo esto? Es interesante que en el pueblo judío, en la antigüedad, en esta época, cuando se celebraban bodas, era costumbre, era tradición, que el padre del novio a todos los invitados le diera la ropa, la vestidura. Ahora toma sentido esto, porque había uno que no puede, porque lo primero que me sale pensar es pobre, no tenía ropa, no tenía plata para comprar ropita para la boda, pero tenía tanta ganas de él que fue igual. No, es todo lo contrario. Él fue a la boda, pero no quiso cambiar la forma de vestir. Todo el mundo y todo el resto estaban vestidos porque habían aceptado. No fue una imposición. Dios no le dijo, usted tiene que estar vestido así, o el rey no le dijo, tiene que estar vestido así, porque si no, no van a venir a la boda, no van a tomar vino, no van a comer cordero y no van a comer flan con crema. Y no van a poder brindar. Y las chicas no se van a poder poner ahí en la fila, te van a juntar el ramo para mí, quiero el ramo para mí. ¡Ay, saqué el ramo! Una contenta. No había imposición. El padre del rey, el padre del novio, el rey, en este caso tenía la obligación, la imposición misma de vestir a cada uno. Esto es lo que hace Dios con nosotros. No hay esfuerzo humano que valga para agradar a Dios, es la obra de la gracia. Tomamos la gracia como algo que es en el día que se nos alumbró la realidad de nuestra vida y nuestra necesidad de Dios y de Cristo, y nos entregamos a Cristo. Hay un día, hay un comienzo. A todos no le pasa de la misma manera. Unos se quebrantan y lloran y dicen, no puedo ser este desastre, Señor, sé propicio de mi pecador, quiero que me sane, que me salve, quiero empezar de vuelta una nueva vida, quiero nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo. Y otros no, es más progresivo. Un día les hablan de Dios, escuchan hablar de Cristo y se van interesando, se van metiendo, y les va cayendo la información. Soy un desastre, tengo que cambiar, pero es más gradual. A otros les pega, como a Pablo, pero otros es más gradual, es una cosa más progresiva. Pero se debe esperar que si es de golpe, entrega al Señor, o si es gradual, hubo un comienzo. Yo, para llegar ahora a General Rodríguez, tengo que poner en marcha el motor. No estoy en General Rodríguez, pero estoy haciendo algo para llegar a General Rodríguez. Amén. Hay un principio, y ese principio tiene que existir. Hay un día donde se gesta en el vientre de una mujer ese embrión. Y todos los que formamos parte del pueblo de Dios
Hemos nacido de nuevo. Hay un día, yo recuerdo cuando empecé y después sí, y al principio no entendía bien, pero yo empecé ese día y me interesó algo, había dentro mío que me interesaba y seguí y fui creciendo porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y un día, bueno, paré, y ese día no solo paré, sino que retrocedí, porque pararse en este reino de Dios que no es manejado por hombres, detenerse es retroceder. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aun lo poco que tiene, le será quitado. No es una regla del reino. Bueno, pues tengo poco, ¿verdad? No, le será quitado, lo pierde. Detenerse en este camino hacia la eternidad es retroceder. Tengan cuidado, Eduardo, ten cuidado. Mira que si te detenes estás retrocediendo y no sabes hasta dónde vas a retroceder. ¿Esto es serio? Pero me cuesta, sí. ¿Por qué si tenés el Espíritu? No es por fuerza, no es por ejército, no es por espada, es por mi Espíritu, dijo el Señor. Amén. 70-30. Maravilloso es Dios. De modo que la gracia no es solo que actúe en el momento inicial, sino que Dios ha previsto esa gracia para que todos los días de nuestra vida actúe la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en nosotros, en sus hijos, para ir llevándonos a la imagen de su Hijo. Oh, parece que queda, pero sí sucede. No lo veo porque soy el protagonista de mi propia película. Pero los que me ven deberán reconocer si este no es el mismo Eduardo de antes. No es el mismo Jorgito, Luisito de antes, Juancito, no es el mismo Juanito de antes. Ha cambiado, lo estoy viendo distinto. Tampoco así. Eduardo es no. Pero algo hay en él. Estoy avanzando. Porque hubo un día en que Cristo, el Hijo, se reveló en mi vida. Hay un día de nacer de nuevo. Eso es maravilloso. Y nunca voy a despreciar su vestidura. Amén. Y nunca vas a rechazar lo que Él te quiere dar. Porque no te impone, lo digo hasta el cansancio, porque es algo que se ha estado revelando últimamente. No te impone, se te acerca. De modo que luego las consecuencias no van a ser porque rechazaste su mandato, sino porque no aceptaste su invitación. Eso es gravísimo. Es mucho más serio y trágico que decir, bueno, al final yo no obedecí la ley. No obedeciste, no obedeciste, saco esa palabra, no aceptaste su oferta de amor. Y no estoy diciendo que el Evangelio es de las ofertas, no, su oferta de amor. Dios nos libre, hermano, y nos dé la gracia que actúa cada día en nosotros, la gracia que no es solo un favor inmerecido, es un obrar de Dios constante, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en nuestro corazón con reflejos en la vida. Eso es lo que significa esta gracia en el original del griego. De esto estaba hablando Pablo. Por gracia soy salvo. Soy gracia porque una vez gratuitamente el Señor me salvó. No, querido, querida, es un constante obrar del Espíritu. Es una constante aceptación y de dejar y de permitir que Dios siga obrando con su gracia, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sobre mi corazón, con reflejos, o sea, con frutos que se ven. No me esfuerzo en dar fruto, como el árbol no se esfuerza, no puede esforzarse en dar fruto. Naturalmente el fruto sale de la planta. Amén. Y vamos terminando. Así que en el 12 él le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo: quiero decir una cosa que tiene que ver con todo esto que he venido diciendo aquí al final, últimamente. ¿Cuántos son los que se van a salvar? ¿Qué porcentaje de los que nos reunimos aquí van a ser salvos? ¿Quién lo puede contestar? Solo Dios lo sabe.
si tomamos algunos ejemplos del Nuevo Testamento, que no necesariamente están puestos historias o sucesos que han pasado en el Nuevo Testamento con Jesús, no necesariamente eso está para ser usado para decir, el 50% se salva y el 50% no. Si hay dos, uno se salva y el otro no. Si bien la palabra dice que uno estará enterrado, otro estará en el campo, uno será tomado, el otro será dejado, 50% y 50%. Hoy estoy mucho con los datos, pero son importantes los datos. Hablaba esta semana, tenemos desde la pandemia un grupo con pastores de Latinoamérica, mexicanos, peruanos, colombianos, creo que ya lo conté de esto. Pero se instaló una charla política. Y yo leí datos, porque es importante hablar con datos acerca de cosas que pasan. Porque una cosa es perder, una empresa nacional, o de la cual somos dueños como argentinos, y otra cosa es ganarla. Si yo pierdo YPF, o sea, todo el gas, todo el petróleo y todo lo que YPF también en la parte agraria también, ya no va a ser mío, va a ser de otros. Entonces es mejor que YPF la tenga. Entonces yo les daba datos, y datos. Y alguno no estaba demasiado a favor mío, pero no podía ir contra esos datos. Por eso los datos son importantes. El que no estaba a favor mío era el peruano. Y bueno, ¿qué querés? Peruano. No hay ningún peruano acá, no. Bueno, mejor. O me salvé, mejor dicho. Entonces, hay 5 vírgenes que van por aceite, ¿verdad? Y 5 vírgenes que dicen, no, hay tiempo todavía. No busquemos aceite. Cuando viene el novio a buscar a sus 10 esposas, se encuentra que 5 estaban preparadas y 5 no. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué porcentaje tenemos? 50. A mitad. El 50% después fueron a las vírgenes que sí se habían preparado y habían aceptado ser las novias, porque las novias aceptaban, no era tan fácil, al novio. Venía el novio, hablaba con el padre, traía 200 denarios, para las vírgenes era 200 denarios y para las viudas era 100 denarios. La viuda estaba un poquito devaluada. Pero podía tener esperanza. Entonces venía el muchacho todo entusiasmado, pero no alcanzaba con el entusiasmo. Tenía que venir con 200 denarios, que era un montón de plata, y una bolsita, como antes se llevaba el vino, ¿cómo se decía? Odre. El odre, que era como si fuera una bolsa de cuero donde se ponía el vino. ¿Y el vino para qué era? Y el vino era por si el padre aceptaba y todo lo demás, pero también tenía que aceptar la novia. El primer trato era con el padre, pero una vez que el padre estaba dispuesto, se llamaba a la chica, a la señorita, para ver si ella aceptaba que este muchacho, muy bien, o sea que se le preguntaba, si aceptaba, podía decir que no. Aunque, bueno, ir en contra de la voluntad del padre iba a ser complicado, pero podía decir que no. Eso estaba establecido. Las novias, esta que viene el novio a buscar, las 10 vírgenes, ellas habían aceptado al novio. La bolsita esa de vino era para festejar que se había celebrado el trato. Después el novio iba, no se la llevaba a la chica, no, pero se hacía un acuerdo legal, como que ya estaban casados, pero todavía había que esperar. Entonces el novio se iba a preparar el lugar. Quizás ya lo tendría preparado por fe, que la chica le iba a decir que sí y que el padre iba a aceptar. Pero iba, una vez que ya tenía el acuerdo y se tomó el vinito, con el padre primero y después con la novia, después de una misma copa, se fue a preparar el lugar. Como Cristo, ¿viste? Que dice, yo me voy a preparar un lugar para vosotros.
Qué maravilloso para celebrar un día la boda del Cordero en el cielo. Apocalipsis capítulo 21. Bien, 50 y 50. Aceptaron al novio, pero 5 no se prepararon. Y el novio se llevó a las 5, que sí estaban preparadas con el aceite en su lámpara. Vienen 10 leprosos, ya terminó. 10 leprosos. Jesús los sana. Y Jesús les dice: vayan y den ahora una ofrenda, vayan al templo a dar testimonio. Pero uno vuelve a darle las gracias. Y Jesús le dice: ¿y los 9 restantes? ¿No vinieron vos? No, vine yo solo. ¿Cuánto hay? A ver, ¿qué porcentaje? Eran 10 leprosos. ¿Vino uno solo? El 10%. Ahí estamos mal, ¿eh? El 10% se salva. Bueno, ojo, aclaro, eso no es para. Pero usted tiene una idea. Primero era 50%, 5 vírgenes, 5 no, ahora es un leproso de 10. ¿Sí? Bueno, y así podríamos seguir con otros ejemplos más. ¿Verdad? Pero acá, en lo que acabamos de leer, de todos los invitados a la boda, que no sabíamos cuántos eran, pero que se ve que eran muchos porque un rey hacía la fiesta, por lo tanto serían un montón. Todos los convidados trajeron a todo lo malo, a todo lo bueno, pero uno estaba sin vestirse, como correspondía. Y yo ahora toca hacer la pregunta: ¿hay uno de nosotros aquí o una de nosotros aquí que no se ha vestido? ¿Que no se ha cubierto? Si no se ha recubierto con la persona de Cristo. Hay uno que está dudando o una que está dudando si realmente va a ser echado afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Es bueno pensar. Y te voy a terminar. No hace falta que lo busquen, porque la invitación le sigue estando. Para aquel que no esté vestido, para ser vestido. Leo rápido Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3:7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando Cristo nos venga a buscar, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Entrañable misericordia. De benignidad, benignos, buenos, apacibles, perdonadores, de humildad, imprescindible para seguir a Cristo. Imprescindible, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos otra vez de amor. Que es el vínculo, la cadena. Quiere decir, el vínculo es una cadena. Estamos vinculados con cadenas tan fuertes que no se pueden cortar. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, esto es ética cristiana, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias por la invitación, Dios mío. Gracias por la invitación a ver, Señor, un reino que se ha acercado, que no es de este mundo, que es para todos tus hijos, que no lo puede controlar, manipular, ni establecer ningún hombre, ninguna mujer, sino solo tu Espíritu. Gracias por habernos trasladado del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino de tu amado Hijo, Señor. Y Padre, en la seriedad, Señor, que impone el llamado, yo pido, Señor, porque si en este lugar, en esta hermosa congregación, Señor, hay uno o hay una, o más de uno, o más de una, que no están vestidos con la ropa de santidad que nos han dado, que hemos hallado en Jesús para ser dignos de estar delante de tu presencia, Señor. Si hay uno o una, o hay varios, Señor, que sienten que no están vestidos, que les has dado, Señor, cobertura, les has dado, Señor, de tu amor y de tu misericordia, pero han vivido rechazándolo y no entendiendo esta verdad. Padre, que en Cristo Jesús en esta mañana, en este mediodía, Señor, encuentren la vida, nazcan otra vez, Señor, otra vez a una nueva vida, Padre. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, por este lugar y por cada uno de mis hermanos. Yo los bendigo, en ellos bendigo su familia, Señor, bendigo tu propósito sobre ellos, Padre, y bendigo, Señor, tu voluntad, que es la de llevarlos, Señor, con bien cada día de su vida, escuchando tu voz, disfrutando de la gracia y sirviéndote, Dios mío. Gracias, Padre. Prosperarnos, Señor. Darles el beneficio, Señor, que produce tu mano obrando en su favor, Señor. Sorprenderlos, Señor, con tus muestras de amor y misericordia y fidelidad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Nos saludamos.